La Secretaría de Comunicaciones y Transportes reiteró el llamado a renovar la licencia federal de conductor para autotransporte federal, en particular la modalidad internacional en todas sus categorías, porque el 31 próximo vence la prórroga de validez para esa modalidad. La renovación de la licencia se realizará en línea en el portal de la SCT. El pago, entrega de documentos y descarga del documento en formato digital se realiza con la aplicación para teléfonos inteligentes. El examen psicofísico, uno de los principales requisitos para tramitar la licencia, se puede realizar en las instalaciones de medicina preventiva ubicadas en el centro SCT o bien bajo el esquema del programa emergente y temporal de terceros autorizados. También se debe contar con la constancia de capacitación que se obtiene en los centros de capacitación y adiestramiento reconocidos por la SCT. El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio pasado establece que el próximo 31 de octubre vence la prórroga para las licencias categoría A, que incluyen conductores de transporte de pasajeros, turismo y transporte privado de personas, así como la categoría E para conducir vehículos destinados al transporte de residuos peligrosos y doblemente articulados. El 31 de diciembre vencen las licencias de categoría B, C, D y F en modalidad nacional, que incluye el transporte de carga general en vehículos de 2 o 3 ejes, rabón o tórton y articulado sencillo, chofer guía de turistas y autotransporte de pasajeros o hacia puertos y aeropuertos. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.